Olá, mis amigos de Latinoamérica. En este vídeo vamos ver cómo podemos usar un estéreo original del auto con un amplificador de 4 canales de Taramps. En este ejemplo vamos a usar el TS800X4, pero podemos usar aquí el TS400X4 y también el TS1200X4, porque el conector de baja impedancia es el mismo. Entonces, podemos ver aquí que tenemos la entrada del canal 1, del canal 2, del canal 3 y del canal 4. Muy importante para ya vermos cómo vamos a hacer con el conector original del estéreo, que es muy acerca de esto, ya con los colores padrón del sistema, ¿ok? Vamos a hacer la conexión de entre este conector y este conector para el uso de las radios originales con el amplificador. Vamos a hacer. Entonces, tenemos aquí ya listo 2 canales importantes aquí. Entonces, si ponemos aquí, solamente como una referencia, el canal 1 está con el frontal derecho y el canal 2 con el frontal izquierdo. Entonces, delantero derecho y delantero izquierdo. Ahora vamos a hacer los traseros. Listo, entonces tenemos aquí los traseros. Entonces, muy cuidado aquí. El derecho, trasero derecho, el 3, y el trasero izquierdo es el 4. Entonces tenemos el canal 1, el canal 2, el canal 3 y el canal 4. Para tenermos 1, 2, 3, 4, derecho, izquierdo. Así en la orden. Y aquí, muy sencillo, directamente vamos a conectar a la radio original. Y así vamos a tener los canales traseros en los canales 3 y 4, los canales frontales en los canales 1 y 2, y aquí podemos elegir de la manera que queremos para sonar en los altavoces. Si voy a usar los altavoces de puertas solamente, puedo poner en full, así sonar todas las frecuencias sin cortes. Así, muy cuidado, principalmente en las frecuencias más bajas con altavoces más pequeños, ¿ok? Pero si voy a usar un bajo, principalmente en los canales 3 y 4, entonces puedo poner aquí, en el canal 1 y 2 frontal, puedo poner en Ray Pass, aquí, y poner en los canales 1 y 2 los altavoces de puertas. Y aquí, en la puente de los canales 3 y 4, puedo poner en Low Pass para un bajo, y así en la puente poner un bajo. Entonces, puedo hacer el ajuste aquí en el amplificador de las frecuencias diferentes para los diferentes tipos de altavoces. Y no tengo que preocuparme con el estéreo, porque aquí estoy a usar su salida ya de baja impedancia. Punto importante, así que encender la radio, el sistema detecta el sinal de audio y enciende el amplificador automáticamente. ¿Ok? Entonces, como vimos, aquí hay como usar los 4 canales y así manteniendo la función fader y balance del estéreo original en un amplificador de 4 canales de Taramps, que puede ser usado en cualquier tipo de estéreo original. ¿Ok? Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.